Saludos alumnos. Vamos a realizar la práctica ejercicios tablas dinámicas. Este video está diseñado para los usuarios de Microsoft Excel. Para empezar, tenemos que irnos al aula virtual, a la sección Ofimática Excel 3 y a la página Ejercicios tablas dinámicas. Ahí hay 3 archivos. Hay que bajar esos archivos a mi computadora. Una vez que ya tengo los archivos, déjenlos consigo. Ok, bajo los archivos. Dejen nomás. Cerramos esta pestaña que está de más. Ya con mis archivos a la mano, abro el primer archivo que es TBL ejercicio 01. ¿De qué se tratan estos archivos? Son archivos para realizar tablas dinámicas sencillas, pero que vamos a manejar algunas configuraciones fundamentales para el uso de este tipo de objeto en Excel, ¿sí? Esperamos a que se cargue el primer archivo. Habilitamos, porque en este caso Excel detecta que se bajó de internet. Y ahora viene el punto importante. En Excel, la táctica tendría que ser al rango de celdas que yo ya tengo listo para volverlo tabla dinámica. Primero tengo que insertarle una tabla, ¿sí? Pero hay que señalar que puedo omitir este paso y crear la tabla directamente a partir de un rango de Excel. Sin embargo, si yo hago eso, necesito asegurarme que los datos de mi rango de Excel ya estén correctamente normalizados, que no vengan con fallas para que yo pueda llevar a cabo la tabla dinámica. Si mi información viene con datos basura, eso va a reflejarse en mi tabla dinámica. Entonces, el procedimiento general es creo una tabla a partir de un rango que ya está normalizado. Ya que tengo mis datos normalizados, yo en este caso desde la cinta diseño de tabla me voy al grupo de herramientas y le doy clic aquí a resumir con tabla dinámica. Le doy clic y me aparece la ventana del asistente de tabla dinámica. Yo aquí voy a seleccionar que quiero que la tabla dinámica la cree en esta hoja de cálculo. ¿En qué ubicación? Desde F1. ¿Sí? Le voy a dar a aceptar. Se crea mi tabla dinámica a partir de F1. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer en esta tabla dinámica? Voy a acomodar en los campos del panel de campos de tabla dinámica, primero que nada el nombre del vendedor en filas, ¿sí? Luego voy a colocar artículo vendido en columnas y finalmente el importe lo voy a colocar en valores, ¿sí? Ok. Esto da como resultado una tabla que se ve de esta forma, ¿sí? Ahora vamos a hacer algunos ajustes. Aquí en donde dice etiqueta de fila voy a poner vendedores. Luego, en donde dice suma de importe voy a poner ventas. Finalmente, en etiqueta de columnas voy a poner artículos. ¿Sí? Ok. Yo ya tengo la información colocada ahí. Ahora bien, ahí mismo, sobre la tabla dinámica, botón derecho del mouse, menú contextual, y en el menú contextual me voy a opciones de tabla dinámica. Dejen, hacemos un zoom. Ok. Ahí en opciones de tabla dinámica le doy clic y me va a aparecer esta ventana.
En esta ventana, lo primero que voy a hacer es modificar en la pestaña diseño y formato, aquí donde dice para celdas vacías mostrar, voy a teclear un 0 y le voy a dar a aceptar. Al momento que yo hago esto, noten qué es lo que va a pasar. En los espacios vacíos de mi tabla de dinámica se rellena con un 0. Y puedo rellenar con cualquier otro número o carácter, dependiendo de mis necesidades. Ahora bien, voy a ponerle el formato de número a mis datos de la tabla dinámica. ¿Cómo hago esto? Me voy aquí al panel de campos de la tabla dinámica, me voy al campo valores, le doy clic a la lista de ventas y selecciono en el menú la opción de configuración de campo valor. En configuración de campo valor le doy clic al botón formato de número. Aparece la ventana de formato de celda solamente con la opción de número. Selecciono que sea moneda a 2 decimales. Le doy a aceptar. Le doy a aceptar de nuevo. Y noten que ya todos los datos de mi tabla dinámica tienen el formato de número moneda a 2 decimales. ¿Sí? Ahora bien, viene lo siguiente. Yo necesito ordenar mis vendedores, pero en este caso voy a hacer lo siguiente. Estoy en la celda F2 donde está el botón de filtro, le voy a dar clic y aquí en esta opción le voy a decir más opciones de ordenación. Voy a seleccionar en este caso la opción que sea descendente, pero voy a seleccionar que en este caso el ordenamiento sea por ventas, ¿sí? Cuando yo le doy a aceptar, vean qué es lo que va a pasar. Se ordena en primer lugar el vendedor que ha tenido la mayor cantidad de ventas, que en este caso es Luis, luego le sigue Juana, y luego los últimos son los que tienen las ventas de 20 pesos, ¿sí? Ok. Una vez hecho esto, prácticamente ya tenemos resuelta la primera práctica de nuestra página. Entonces, todo esto ya nada más lo salvo y abro el siguiente archivo. El siguiente archivo que voy a abrir sería en este caso TBL ejercicio 02. Doy doble clic, espero que se cargue el archivo. Normalmente no tienen que cerrar Excel, pero como apenas le puse una nueva actualización, a veces hace cosas un poquito raras cuando trato de abrir de inmediato otro archivo que está destinado para tablas dinámicas. Entonces yo por eso estoy abriendo y cerrando el programa. Habilito la edición. Tengo los datos para una tabla dinámica que va a tener como filtro. El campo fecha. ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que volver a aplicar el procedimiento de mi rango de celdas lo vuelvo tabla. Aunque vuelvo a hacer énfasis, no es obligatorio eso, sin embargo es lo que se recomienda por procedimiento. ¿Sale? Convierto mi rango de celdas en una tabla. Se supone que mi tabla ya los datos están correctos y que no tienen ningún error. Ahora, después de eso, desde la cinta diseño de tabla, me voy a resumir con tabla dinámica. ¿Sí? Me aparece el asistente de tablas dinámicas, me dice cuál va a ser el nombre de la tabla desde donde va a generarse la tabla dinámica. Le doy en el botón de radio para seleccionar que sea en esta hoja de cálculo existente en la celda F1. Le doy a aceptar y tengo en este momento ya insertado el objeto tabla dinámica. Aquí va a ser algo muy sencillo. Tengo que poner en filas el campo artículo. Tengo que poner en valores la cantidad
Y finalmente en filtros voy a poner fecha, ¿sí? Ahora, hago algunos ajustes aquí. Voy a poner en este caso en la celda F3 la palabra artículos. Luego en suma de cantidad voy a poner solamente cantidad. Ok, aquí ya me muestra un error. En este caso, la etiqueta está coincidiendo con el campo que estoy ocupando en valores. Para evitar contratiempos, simplemente pongo cantidades y me acepta el nombre de la etiqueta, ¿sí? Ahora bien, aquí en este caso, yo ya tengo el filtro va a ser en base a estas fechas, pero estas fechas, si se dan cuenta, tienen el formato día mes, no tienen año y no se pueden, bueno, se pueden aplicar, pero no se ve muy vistoso. Por ejemplo, yo selecciono solamente todo lo del 20 de abril y cuando doy a aceptar, esto es lo único que me aparece, ¿sí? Selecciono aquí en este caso todas y aquí viene el punto importante. A sus compañeros de Google Sheet lo único que les dije fue que para finalizar la práctica íbamos a irnos a artículos, a la celda F3 e íbamos a organizar la información. Yo les dije a sus compañeros que se fueran al botón de filtro, más opciones de ordenación, ordenamiento descendente, pero por cantidades, ¿sí? Cuando yo le doy esto, vean qué es lo que va a pasar. Se organiza la información de esta forma. Hasta ahí finalizaba la práctica para la gente de Google Sheet. En nuestro caso, en Excel tenemos un objeto que se llama escala de tiempo. ¿Dónde localizo el objeto? Tengo que estar en la tabla dinámica. Si yo no estoy en la tabla dinámica, simplemente no aparece esa cinta. Estoy en la tabla dinámica, ¿sí? Ahora bien, otras situaciones que pueden pasar. Si estoy en Excel y de repente por la emoción le doy clic y cierro el panel de edición de la tabla dinámica, ¿qué es lo que puedo hacer? Así a simple vista no lo veo. Sin embargo, estando todavía en la tabla dinámica, me voy a cinta, análisis de tabla dinámica, le doy clic en mostrar y selecciono lista de campos, ¿sí? Así lo vuelvo a activar. Pero para nuestro caso lo que vamos a hacer es en análisis de tabla dinámica nos vamos al grupo filtrar y ahí insertamos el objeto escala de tiempo. Para insertar el objeto escala de tiempo necesito que mis datos o que mi tabla tenga un campo fecha. En este caso el campo fecha lo tengo, lo detecta Excel y me dice exactamente cuál es. En este caso es fecha y le doy a aceptar. Se pone aquí mi objeto, mi escala de tiempo. Aquí nada más le doy una ajustadita. Si acaso pongo algún estilo de color que me llame la atención, por ejemplo, así en naranja. Puedo cambiar la leyenda, en este caso fecha de venta. Y aquí viene un punto importante. Básicamente es el mismo filtro que tenemos acá, pero aquí viene mejorado con algunas cosas. Por ejemplo, en este filtro tengo las siguientes categorías de ordenamiento que serían por años, por trimestres, por meses o por días. De estas cuatro opciones, si yo selecciono días, noten que debido al formato que tiene mi campo fecha, pues realmente no es muy práctico. De nada me sirve que yo solamente muestre qué fue lo que se vendió el 29 de diciembre si no me muestra nada concretamente, ¿sí? Si yo quiero borrar esta selección, simplemente aquí en la escala de tiempo le doy en el botón borrar filtro y volvemos al estado normal. Ahora bien, para estos datos, sugiero que seleccionen que sea o por meses o por trimestres. En trimestres, si yo selecciono en este caso
por ejemplo, el trimestre 2, vean qué es lo que me muestra, ¿sí? Esto es el resultado de lo que me muestra esta opción. Básicamente, la escala de tiempo es un filtro que se ve más bonito y que tiene como objeto omitir el uso de este filtro que ocupamos de forma eh, tradicional en la tabla dinámica, ¿sí? Entonces, básicamente eso es una escala de tiempo. Hasta aquí finalizamos el segundo ejercicio de la práctica. Salvamos. Yo aquí vuelvo a cerrar. Y ahora abrimos el tercer ejercicio que es TBL ejercicio 03. Le doy doble clic. Espero a que se cargue el archivo. Ok, ya se cargó el archivo y tenemos de nuevo nuestro rango de celdas con información. Volvemos a insertar una tabla. Ahora, después de la tabla, inserto de nuevo mi tabla dinámica. Lo hemos estado haciendo con la cinta diseño de tabla. Sin embargo, si yo también me voy a insertar, si yo ya tengo una tabla, puedo entonces también insertar la tabla dinámica, ¿sí? Cuando le doy clic aparece el mismo asistente. Yo para esta práctica voy a decirle que igual la hoja de cálculo va a estar en la misma, la misma tabla dinámica va a estar en la hoja de cálculo existente y va a ser en este caso desde H1, ¿sí? Ok, desde H1 ahí selecciono y le doy aceptar. Se genera la tabla dinámica y vamos a comenzar a hacer los ajustes para esta práctica. Esta tabla se trata de dos departamentos que se llaman departamento A y departamento B. Ambos tienen información de un bimestre que incluye los gastos que serían por luz, salario y demás conceptos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para esta práctica pongo primero el nombre del departamento en filas, ¿sí? Así es como comienza a lucir mi tabla dinámica. Después añado igual a filas el mes. Cada departamento, si ustedes ven, tiene su mes correspondiente. Luego añadimos los gastos, propiamente serían los conceptos, pero aquí en la información quedó como gastos, ¿sí? Y finalmente pongo como importe en valores, muevo importe el campo valores, muevo importe hacia el campo valores y queda así mi información, ¿sí? Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. En etiquetas de fila, tecleo la palabra departamentos. En suma de importes, yo le voy a poner pagos. Y aquí viene un punto importante en pagos. Voy a cambiar el formato de número a moneda a 2 decimales. Recordemos que para hacer esto en Excel tengo que irme aquí al campo valores, seleccionar la lista del campo que voy a modificar, me voy al menú contextual configuración de campo valor, me aparece la ventana
y en esta ventana le doy al botón formato de número, selecciono moneda a 2 decimales y le doy a aceptar. ¿Sí? Yo en este momento prácticamente tengo hecha la tabla. Si acaso, lo único que me haría falta sería ordenar la información. Por ejemplo, yo podría seleccionar que aparezcan los gastos más importantes al principio de cada mes. ¿Cómo voy a hacer esto? Cuando me voy a departamento y me voy a más opciones de ordenación, a ver, permítanme, creo que es un campo diferente, pagos, no. No, sí tiene que ser aquí en departamento. En departamento me voy a más opciones de ordenación, voy a seleccionar ordenamiento descendente, pero va a ser por pagos, ¿sí? Cuando yo le doy esto, vean qué es lo que sucede, ¿sí? De hecho no apareció como pensaba. Permítanme un momento. Ok, no puede ser así. Cancelar. Permítanme un momento. Ok, solo un momento, por favor, muchachos. Por pagos, ok. No, sigue sin querer aparecer como debe. Permítanme un momento. Aquí, ¿cómo iba? Perdón, luego se me van las ideas. Mes. Mover etiquetas, mover valores, configuración de campo. No, permítanme. Ok. Desde gastos, perdón. Va de nuevo, repetimos todo esto. Cancelo aquí. Yo les dije de forma errónea que tenían que ordenar por mes. Sin embargo, no les señalé lo que era debido. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tengo en este caso que seleccionar. Ok, estamos así como al principio. Tengo el departamento A y los meses de enero y febrero. ¿Sí? Ahora bien, aquí en el botón de filtro tengo que seleccionar en este caso el campo, y el campo que voy a seleccionar en este caso es gastos. En gastos, tengo que seleccionar más opciones de ordenación, y en opciones de ordenación tengo que seleccionar descendente, y finalmente tengo que seleccionar que sea por pagos. Cuando yo hago esto y le doy a aceptar, ahora sí, esto es lo que yo quería desde el principio. Perdón, se me olvidó un poco lo que tenía que hacer, discúlpenme. Pero si se dan cuenta, ya cada mes, enero y febrero, inician con qué cosa? Con los pagos más grandes, que serían en este caso salarios, alquiler, y después lo vas listando en orden descendente los pagos menores, ¿sí? Ok. Hasta el momento ya tenemos ordenada la información, pero esta práctica no acaba aquí. En el caso de Excel, tenemos que comenzar a ver la cinta de diseño. En diseño, vamos a ir checando paso a paso lo siguiente. En diseño, obviamente tengo un estilo de tabla dinámica. Estos estilos ya están
prediseñados. Yo, por ejemplo, voy a buscar un estilo de tabla dinámica, tal vez algo como, como esto, pudiera verse bien, verde, ok, no, ok, creo que voy a seleccionar un estilo, ¿cuál será bonito? Voy a, voy a seleccionar uno de estos estilos en donde viene la información señalada con filas negras, ¿sí? Ok. Acabo de señalar este estilo, pero no es el único cambio que puedo hacer. En la misma cinta diseño, del lado izquierdo, tengo el grupo de diseño donde tengo las opciones de subtotales, totales generales, diseño de informe y filas en blanco. Voy primero con el de subtotales. En subtotales, si le doy clic a la lista, puedo seleccionar que no muestre subtotales, ¿sí? Quito los subtotales de mi tabla dinámica y solamente está disponible el total general. Puedo habilitar de nuevo mostrar los subtotales, pero en este caso en la parte inferior del grupo, aquí, ¿sí? Notaron que al principio todas estas cantidades estaban aquí arriba. Y puedo mostrar todos los subtotales en la parte superior, como estaba al principio, ¿sí? Ok. Luego tengo la opción de totales generales. En totales generales puedo activar o desactivarlo para filas o columnas. Si yo desactivo para filas y columnas, noten que desaparece la zona de total general. Puedo volver a activar para filas y columnas y las siguientes opciones solamente responderán para el caso de que mi diseño solamente tenga activado el total general para filas o para columnas. En este caso no le va a afectar. Después de esto nos vamos a diseño de informe. En diseño de informe tenemos el diseño de forma compacta, que es el que aparece por default. Luego seleccionamos el diseño en formato de esquema. Vean cómo va a cambiar. Ajá. Este es el formato de esquema. Ahora bien, en formato de esquema, aprovechando que tenemos esta forma de visualización, en diseño de informe voy a irme a la opción de repetir todas las etiquetas de elemento. Antes de que seleccione, vean cómo está su tabla dinámica, ¿sí? Ahora que ya está visualizado, vean qué es lo que va a pasar cuando yo le diga repetir todas las etiquetas de elementos. ¿Qué es lo que pasa? En los grupos se repite departamento A, en los meses se repite enero y febrero, así sucesivamente. Y esto puede ser útil cuando tengo listas en las que necesito establecer claramente cuál es el elemento que estoy mostrando, ¿sí? Adicional a eso, tenemos el grupo opciones de estilo de tabla dinámica en donde puedo activar o no la opción de filas con bandas, ¿sí? Cuando yo hago esto, queda más que claro dónde está cada elemento de cada fila, ¿sí? Ahora bien, me voy a diseño de informe y le doy que no repita las etiquetas de elementos. Quedaría de esta forma, ¿sí? Después de eso, de la vista de esquema, tengo la opción de mostrar en formato tabular. Vean cómo va a quedar en formato tabular. Ajá. En formato tabular queda de esta forma, ¿sí? Ok. Y entonces tenemos también una última opción que sería, en este caso, las filas en blanco. Filas en blanco, me voy y le doy clic a insertar línea en blanco después de cada elemento. Cuando yo hago esto, noten que va a pasar. Se añade una línea en cada uno de los grupos que forman la tabla dinámica para que no quede tan amontonada, ¿sí? Ok. Y básicamente esto sería la conclusión de este ejercicio. Les pido por favor que
seleccionen un estilo que les guste. Oh, no sé, perdón. Seleccionen un estilo que les guste. Ok. Ok. Ya que seleccionaron el estilo, configúrelo de acuerdo a sus necesidades. Yo en este caso lo configuré de forma tal que quede, en este caso, los subtotales abajo. Y si es el estilo que ustedes desean, solamente salven el archivo y como paso final suban el archivo aquí a ejercicios tablas dinámicas, ¿sí? Ahora bien, una vez que hayan entregado ese ejercicio, sería todo lo que hay que hacer. En caso de dudas, quedo a sus órdenes. Nos vemos, muchachos.